exposición, pues encantadísimo la vida para poderles, también a los amigos de Apex, poderles compartir. Muchísimas Perfecto. gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, doctor Paul. Un abrazo. Bien, después de esta exposición, ahora es turno de la doctora Mitzi Rubí Reyes Deza. La doctora es abogada, maestrante en gestión pública en la Universidad César Vallejo Trujillo, ex asesora técnica en el Congreso de la República del Perú, asesora en el Departamento Jurídico KVC Contratistas y directora de Participación Ciudadana de la ODM La Libertad. La doctora Mitzi Rubí Reyes Deza nos va a explicar su tema titulado Estructura y avances sociales en materia del derecho a la propiedad. Sin más, yo cedo la palabra a la doctora Mitzi Rubí Reyes Deza. Hola. Te escucha perfecto. Buenos días con todos. Muchas gracias, doctor Juan. Antes de iniciar esta disertación de esta mañana, quisiera agradecer a las entidades organizadas pues, de este primer seminario sobre derechos humanos y poblaciones vulnerables, al Instituto Apex Juris y a Derecho Crítico. El día de hoy vamos a tratar de manera muy específica el tema de la importancia del derecho a la propiedad en zonas rurales. En la lista de derechos a la persona, la Constitución establece que todos pues tenemos derecho a la propiedad. Luego, en el título dedicado al régimen económico, la Constitución desarrolla el concepto de propiedad como el derecho garantizado por el Estado y como fundamento de la estructura económica que adopta una nación. Señala la Constitución política que el derecho a la propiedad pues es inviolable y que el Estado lo garantiza y se ejerce pues siempre y cuando se esté en armonía con el bien común y dentro de los límites con la ley. Asimismo, el Código Civil establece que la propiedad es el poder jurídico pues, que permite, como todos sabemos, usar, disponer, reivindicar, disfrutar un bien. Es decir, que el propietario ejerce plenamente sus derechos sobre estos atributos, como posesión del bien, percibir los frutos y enajenar o ejerciendo los derechos de reivindicación. Así pues, decimos que la propiedad incluye todo lo que pueda ser producto de la apropiación legítima por el ser humano. Como sabemos todos, dentro de la doctrina civil se reconoce que la propiedad es absoluta, exclusiva y perpetua. Decimos que es absoluta cuando confiere al titular las atribuciones antes mencionadas, que es exclusiva porque descarta todo derecho sobre él, y es perpetua porque su uso nunca pues extingue el derecho. Una vez esta introducción, vamos a hablar de los predios. Los predios pues se dividen en predios rústicos y predios urbanos. Los predios rústicos son aquellos de uso agrario, ubicados en la zona rural y destinados netamente a la actividad agropecuaria. Corresponde también a aquellos predios ubicados en áreas de expansión urbana, destinados pues a una actividad agropecuaria y no cuentan con habilidad urbana. En el predio urbano es el que se encuentra pues en un sitio poblado. Ahora la pregunta es, ¿por qué inscribir un predio? Tenemos la titularidad, el mejor aprovechamiento y su uso, el tráfico inmobiliario, la oponibilidad y la orden para la administración fácil y eficaz. La otra diapositiva, por favor, doctor. Ahora hablamos de predios rurales. Hablamos del diagnóstico físico-legal. Consiste en la investigación de diversos derechos reales subyacentes a una área intervenir. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir, pues, determinar la existencia de derechos reales, determinar la legitimidad de todos y cada uno de los derechos encontrados y va a evaluar la presencia de conflictos sociales o judiciales. Y también va a contribuir a un ordenamiento de territorio efectivo. Todo esto en cumplimiento a las leyes 30.025 y la 30.230 y también al Decreto Supremo 011 del 2013 de vivienda. Ahora, en el B encontramos a los particulares y organismos del Estado peruano. Tenemos como parte del Estado al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, gobiernos públicos, organizaciones públicas que designa la Constitución y las demás leyes autónomas, ¿no? Además, también tenemos entidades y organismos y proyectos y programas del Estado.
Cuando hablamos de inmatriculación, que es el inciso C, decimos que es el acto por el cual se incorpora un predio a un registro. Una vez que el registro ya sea un documento privado o público, tenemos dos situaciones. Una situación física y la otra situación legal. En la situación física vamos a encontrar el área, los linderos, las medidas perimétricas, y en la situación legal vamos a encontrar el registro administrativo, el registro jurídico y los procesos judiciales. Ahora, vamos a hablar de los propietarios. Puede ser una persona natural, una persona jurídica, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, las sociedades conyugales y el mismo Estado peruano. Por otro lado, también tenemos la Gerencia Regional de Administración de Adjudicación de Terrenos, tenemos el Ministerio de Agricultura, tenemos a Cofoprimismo, tenemos y el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, llamado también como PET. Voy a pasar el otro, por favor. Hablamos entonces ahora de una seguridad jurídica de la propiedad. ¿Qué es una seguridad jurídica? Es una garantía institucional que se basa en un título auténtico generador del derecho y en su publicidad que opera a partir de su inscripción o también de su anotación. Por lo tanto, el registrador va a realizar siempre la inscripción o la anotación de los documentos que se presenten. ¿Cuáles son las garantías por parte del Sistema Nacional de Registros Públicos? Tenemos la autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales, tenemos la intangibilidad del contenido de los asientos registrales, ojo, salvo título modificatorio posterior o ya sea sentencia firme. La seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del registro, y por último tenemos una indemnización por errores registrales sin perjuicio a otras responsabilidades que corresponden conforme a ley, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia? Vemos, una vez que ya se explicó lo que es seguridad jurídica, vamos a ver la ley 29618, que está justamente en la diapositiva, que dice que la ley establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescindibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal. Dado el artículo 1 y el artículo 2, se presume básicamente que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad, con la única disposición complementaria que dice que excluye los predios de las comunidades campesinas y nativas del país. ¿Puedes seguir, por favor? Ahora, hablando a través de la seguridad jurídica y de los beneficios del crecimiento económico, vamos a ver la importancia de obtener un título de propiedad y también su seguridad. Vamos a elevar la accesibilidad a los servicios públicos, vamos a ejercer el derecho de propiedad que están debidamente protegidos por el Estado y que permiten pues al propietario aprovechar oportunidades económicas. Todos los ciudadanos aparentemente acceden a los servicios de calidad y por ende el derecho de su propiedad está adecuadamente protegido o resguardado, pues, ¿no? El ciudadano también se siente pues respaldado por el Estado al encontrar una adecuada colaboración intersectorial, ya sea en los municipios, en los gobiernos regionales y el mismo COFOPRI. Aparte que en las zonas rurales siempre hay unas tasas sociales, ¿no? Para poder formalizar su propiedad. Ahora, si bien es cierto, hablemos también del catastro, que es el inventario físico que tiene por la finalidad la representación gráfica del suelo de un país, pues individualizando las características de cada uno de los predios. Y adicionalmente a ello proporciona una precisa descripción de los mismos. Es por eso que hay una relación registro con catastro. Dentro de este catastro vemos el folio real, el título y la partida registral, pues. A una partida registral en la cual se va a extender todas las inscripciones y por cada acto de derecho un asiento registral y totalmente independiente. Hablamos de título cuando es el documento o los documentos en el que se fundamenta la inmediata y directamente el derecho o acto inscribible que por sí acredite fehacientemente su existencia. Ahora, si bien es cierto, la partida registral es la unidad de registro conformada por los asientos de inscripción, organizada sobre el bien de la persona susceptible de inscripción. ¿Puedes seguir, por favor? Ahora, hablando ya de políticas de desarrollo urbano y rural, hemos visto hallazgos y algunas recomendaciones. Como hallazgos, el sistema urbano
vemos que se caracteriza por el predominio económico y poblacional. Dado esto, una recomendación sería pues enfocar más un sistema más integrado para la política urbana sobre las lecciones del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. También dentro del desarrollo urbano, pues hay una formulación política de desarrollo con objetivos claros promovidos por el MEF en este caso, con la participación pues de actores involucrados. Dentro del crecimiento y desarrollo urbano vemos bastante lo que es informalidad, sobre todo sectores rurales. Dicho esto, la recomendación sería la articulación de las ciudades para contribuir con las estrategias, algunas nacionales, que elevan la productividad y de diversificación del país. También la efectividad de las normas de protección de propiedad pública y la incorporación de estrategias en el marco fiscal, que nos hacen falta bastante. Dentro del gobierno, también debería pues contar con algunos actores sociales y estructura en áreas urbanas funcionales. Esto quiere decir que más o menos priorizar las reformas que incluyen las finalidades de algunos arreglos institucionales y algunos planeamientos, pues, ¿no? Para mejorar algunas ciudades. En el marco institucional, vemos que las zonas rurales son fuente clave de riqueza y de ingresos. Añadido a esto, vemos un desarrollo de una agenda pro crecimiento. ¿Para qué? Para asegurar la visión, objetivos y prioridades en el desarrollo rural. Y también, pues, también tenemos en cuenta y sabemos que existen programas existentes como Juntos. ¿Para qué? Para fomentar el empleo y el emprendimiento. Las regiones en el Perú difieren fuertemente en su desempeño y en tasa la capacidad de apoyo institucional estratégico y efectivo que pueda facilitar un enfoque de desarrollo regional con colaboración de todos los departamentos y los gobiernos regionales. Y se propone pues dos alternativas. En este caso, crear oficinas desconcertadas con el MEF que puedan trabajar de manera efectiva a nivel macro regional. Y también se ve pues constituidas como espacios de colaboración en los departamentos del gobierno regional. Si bien es cierto, estas funciones se llevan a cabo desarrollando habilidades en materia del desarrollo que evalúan las políticas. También vamos a apoyar a los gobiernos, en este caso se apoyaría a los gobiernos subnacionales para integrar el planeamiento del marco fiscal y las estrategias de inversión, en este caso de las propiedades rurales. Mejorar la calidad y efectividad de los planes de desarrollo regional con un aporte anual público por parte del Estado. Por eso es que se trabajaría en este caso con el MEF. E integrar mejor el planeamiento regional en el marco fiscal. Si bien es cierto, las políticas industriales también dentro del enfoque del desarrollo económico territorial diversifican la economía y las ejecutan principalmente a nivel nacional y son básicamente la mayoría centralizadas y no las reparten por todo a nivel nacional. Ahora, la organización interna de una partida electrónica en el registro de predios, ¿qué va a contener? Va a contener el antecedente nominal, la descripción de inmuebles, el título de dominio, las cargas y gravámenes y las cancelaciones y el registro personal. Ahora, si bien es cierto, ¿cuáles son las recomendaciones en este caso ya como última recomendación? ¿Cuáles serían las recomendaciones en el registro rural? En cierta manera, falta mucho el Estado en invertir en políticas de desarrollo urbano y desarrollo territorial. En cierta manera, el catastro se convierte también en un soporte importante para una buena gestión tributaria. Por parte del Estado, si se mejoraría, pues a los ciudadanos les facilitaría la identificación y la localización de los predios,
va a generar mayores recursos monetarios, hablamos en este caso de la recaudación tributaria, y va a tener mayor consolidación en la autonomía municipal. Y pues se va a dar una capacidad de respuestas y rendiciones de cuentas ante una población. En este caso hablamos de las municipalidades. De por sí actualmente vemos algunos deficiencias dentro de estas políticas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, que baja eficacia en los sectores rurales, totalmente empobrecidos, donde estas políticas urbanas no llegan. También no hay una formalización de la propiedad y hay zonas vulnerables de altos riesgos sobre desastres naturales. Y también algunos pequeños agricultores pues no pueden generar una rentabilidad aceptable en los activos de sus productos, porque tienen miedo, en este caso, a formalizar su propiedad. Y pues también, por último, hay una ignorancia por parte de la población a inscribir en sus propiedades. Eso sería todo. Quedo, quedo pendiente a las preguntas. Bueno, agradecemos a la doctora Mitzi Reyes por la muy interesante exposición sobre un tema que también muchas veces no es apreciado, ¿no? El tema de la propiedad rural, el desarrollo rural y cómo el derecho, a través de políticas públicas, a través de normas, podría proponer de mejor manera políticas de saneamiento básico legal, por ejemplo, en comunidades campesinas y nativas, ¿no? Ya que existe un gran problema de titulación dentro de las comunidades campesinas. Una de las preguntas que se ha notado es sobre lo último que habló la doctora Mitzi, es sobre el tema de las recomendaciones que el Estado debe seguir para las políticas de desarrollo rural. Si la doctora podría profundizar un poco sobre el tema, según nos han comentado aquí, sobre estas políticas de desarrollo rural, y yo preguntaría seguidamente si estas políticas de desarrollo rural en materia de propiedad y saneamiento básico de territorios comunales tendría que enfocarse en base a un enfoque intercultural, es decir, si se tendría que tener en cuenta la manera de organización de las propias comunidades campesinas y nativas en cuanto al manejo comunal de sus territorios, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, las recomendaciones para el registro rural por parte del Estado facilitaría, pues, como le estaba mencionando, la identificación y la localización de los predios. También, pues, en este caso, va a incrementar los recursos monetarios. La recaudación tributaria va a aumentar. La consolidación, también hay una consolidación de la autonomía municipal y pues hay una capacidad de respuesta, de rendir cuentas ante la población. Esa es la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, claro que tiene que ver bastante el tema de los implementos públicos que tiene el Estado con las comunidades nativas y campesinas. ¿Para qué? En este caso, el Estado tiene que tener un mayor acercamiento a estas comunidades para que éstas puedan formalizar su propiedad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Mitzi, por esta magistral exposición sobre esta materia que resulta de gran importancia en un país como el nuestro y como gran parte de los varios países de América Latina, que resulta de pronto no únicamente una fragmentación social en la forma del pensamiento, ¿no? Y que si bien es cierto sobre esta forma de cómo de pronto trabajamos, nos comunicamos, nuestra forma de sociabilizar y nuestras formas de producción, hace necesario una visión de pronto intercultural, pero a su vez también viéndolo desde un derecho, como se dice, derecho oficial, resulta importante atender cómo es que vamos avanzando respecto a este tema del derecho a la propiedad, que si bien es cierto está garantizado en la Constitución, pero lamentablemente a veces los derechos necesitan una lectura pues como la que ha brindado usted y otras lecturas más sociales, económicas, para ser un poco más realistas, ¿no? Lo que se ha llamado la lectura social de los derechos humanos o fundamentales y que eso de pronto importa el día de hoy
para que sean más efectivos y más materiales, ¿no? Sobre todo en zonas que han resultado hasta el día de hoy o siguen siendo hasta el día de hoy de pronto excluidas o en todo caso no tratadas correctamente.